Ella fue juzgada sin voz, expulsada de su propia historia. Meses después él reaparece y encuentra la verdad creciendo en el vientre que él abandonó. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días, continuando. Marina siempre supo que era diferente de las otras mujeres de la familia, no por algo que le faltara, sino por todo lo que le sobraba y que los demás no conseguían ver. Mientras su hermana mayor, Isabela, brillaba en los salones de la alta sociedad madrileña, con sus vestidos de diseñador y sonrisas calculadas, Marina prefería la biblioteca silenciosa de la mansión de los Almeida Prado, perdida entre páginas que la llevaban a mundos donde el corazón importaba más que el apellido. La casa familiar en El Viso era un monumento al éxito empresarial del patriarca Roberto Almeida Prado, dueño de una de las constructoras más grandes del país. Mármoles importados cubrían el suelo, lámparas de cristal colgaban del techo alto y obras de arte carísimas decoraban las paredes. Era una residencia que aparecía en las revistas de arquitectura y recibía a la élite económica de Madrid para cenas que duraban hasta altas horas. Pero para Marina, aquella casa siempre fue más un museo que un hogar. Su madre, Elena, era la personificación de la mujer de la alta sociedad, rubia platino, delgada como una percha, siempre impecablemente vestida y con la lengua afilada como una navaja. Elena tenía el don cruel de hacer que cada palabra sonara como una sentencia, especialmente cuando se dirigía a su hija menor. Marina había crecido oyendo susurros y comentarios maliciosos que su madre hacía cuando pensaba que ella no estaba escuchando. «Isabela es nuestra princesa», decía Elena a sus amigos durante los almuerzos benéficos. «Hermosa, elegante, perfecta para cualquier hombre de buena familia, ya Marina». Y la frase siempre quedaba en el aire, cargada de decepción y desdén. Marina no era fea. Tenía ojos verdes penetrantes, cabello castaño liso que brillaba al sol, piel suave y rasgos delicados. Pero su belleza era sutil, discreta. No gritaba por atención como la de su hermana. Y más importante, Marina no se interesaba por el juego de apariencias que dominaba la vida familiar. Prefería leer a desfilar, prefería conversar sobre libros a chismear sobre la vida ajena. Prefería usar ropa cómoda a apretarse en vestidos ajustados. Esa diferencia de temperamento siempre fue vista como un defecto por la familia. «Marina es tan común», suspiraba Elena cuando las amigas preguntaban por sus hijas. «No tiene ese brillo especial que una señorita de nuestra posición debería tener». El padre, Roberto, cuando no estaba viajando por negocios o encerrado en la oficina hasta tarde en la noche, apenas notaba la presencia de sus hijas. Para él, Isabela era el trofeo que exhibía en eventos corporativos, siempre acompañada de algún joven heredero de familia tradicional. Marina era prácticamente invisible a sus ojos, una presencia silenciosa que circulaba por la casa sin causar alboroto ni gloria. Isabela, por su parte, trataba a su hermana menor con una superioridad condescendiente que dolía más que cualquier grito. «Pobre Marina», decía ella, fingiendo piedad. «Tan inteligente, pero sin gracia alguna. Suerte que papá tiene dinero, ¿verdad? Si no, se quedaría para tía solterona». Durante años, Marina aceptó ese papel de personaje secundario en su propia familia. Se graduó en literatura en la UCM, hizo un máster, colaboraba con ONGs que trabajaban con educación infantil. Tenía una vida propia, discreta pero significativa. A los 26 años, ella había encontrado una paz relativa en su invisibilidad doméstica, construyendo su identidad lejos de los focos familiares. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La crisis llegó como un huracán que nadie vio venir. O mejor dicho, Roberto la vio, pero prefirió ignorar las señales, apostando en inversiones arriesgadas y préstamos que prometían ganancias imposibles. La constructora Almeida Prado, que durante décadas había sido sinónimo de solidez en el mercado inmobiliario, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Primero fueron los retrasos en las obras, después los procesos laborales.
Enseguida las investigaciones federales sobre sobreprecios y corrupción. Roberto intentó sofocar los escándalos con su influencia política, pero la marea ya había cambiado. La prensa descubrió las irregularidades, los inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose, y en cuestión de meses, el imperio financiero de la familia estaba al borde del abismo. La casa de Elviso, que siempre representó estatus y poder, de repente se transformó en escenario de reuniones desesperadas entre Roberto y sus abogados. Elena se encerró en su habitación durante días, negándose a aceptar que su vida de lujo pudiera estar llegando a su fin. Isabela, que acababa de graduarse en administración y esperaba asumir un cargo destacado en la empresa familiar, vio todos sus planes desmoronarse junto con las acciones de la constructora. Fue en ese momento de desesperación total que apareció la propuesta salvadora, o lo que parecía ser una salvación. Eduardo Fernández era un nombre conocido en los círculos empresariales del país, aunque se mantenía lejos de los focos de la capital. Dueño de una de las mayores propiedades rurales del centro de España, él había construido un imperio silencioso basado en agronegocios, minería y energías renovables. Sus tierras se extendían por miles de hectáreas entre Extremadura y Castilla y León, una propiedad del tamaño de algunos países europeos. Eduardo y Roberto habían sido compañeros en la universidad, décadas atrás, antes de seguir caminos completamente diferentes. Mientras Roberto construía rascacielos en Madrid, Eduardo echaba raíces en la dehesa. Cuando supo de la crisis que asolaba a su antiguo amigo, Eduardo hizo una propuesta que parecía demasiado generosa para ser verdad. Él ofreció comprar la deuda entera de la constructora, salvando la empresa de la quiebra y preservando el nombre de la familia Almeida Prado. A cambio, quería solo una cosa: que una de las hijas de Roberto se casara con su sobrino y heredero, Lucas Fernández, un hombre de 32 años que administraba una parte significativa de las tierras familiares. La propuesta fue presentada una tarde lluviosa de junio en la oficina de Roberto. Eduardo estaba de paso por Madrid y quiso conversar personalmente con su antiguo amigo. Alto, canoso, manos marcadas por el trabajo al sol, desentonaba completamente del ambiente urbano y sofisticado de la oficina. «No se trata de dinero, Roberto», explicó Eduardo, con la voz pausada de quien elige cada palabra. «Mi sobrino es un buen hombre, trabajador, honesto, pero vive demasiado aislado allí en el interior. Necesita una compañera que traiga un poco de cultura, de educación refinada. Una señorita de su familia sería perfecta». Roberto, desesperado y sin alternativas, aceptó la propuesta casi instantáneamente. Para él era un negocio fácil, cambiar una hija por toda la estabilidad financiera perdida. La dificultad sería convencer a una de las muchachas a aceptar el acuerdo. Cuando la propuesta fue presentada a la familia, la reacción de Isabela fue inmediata y dramática. «¡Jamás!», gritó ella, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. «Yo no voy a enterrarme en medio del campo para casarme con un paleto que ni debe saber usar tenedor y cuchillo correctamente. Pasé la vida entera preparándome para casarme con alguien de nuestra clase social, no con un granjero cualquiera». Elena apoyó a su hija mayor incondicionalmente. «Isabela tiene razón, Roberto. Ella es una señorita refinada, educada en Francia, preparada para frecuentar la alta sociedad. No puede tirar su vida por la borda por culpa de tus errores». Fue entonces cuando las miradas se volvieron hacia Marina. Ella estaba sentada en la esquina del sofá, como siempre, observando la discusión familiar sin interferir. Durante toda la conversación había mantenido un silencio prudente, pero por dentro su corazón latía acelerado. No por el miedo a lo desconocido, sino por la posibilidad inimaginable hasta aquel momento de finalmente escapar de aquella casa que nunca había sido un hogar. «Marina puede ir», declaró Elena, como quien descarta un objeto que ya no sirve. «Ella siempre fue más sencilla. Se adaptará mejor a la vida en el interior. Y convengamos, es una oportunidad única para ella conseguir un marido».
Roberto asintió con la cabeza, aliviado por haber encontrado una solución que no contrariaba a Isabela. Marina siempre fue más independiente, y este hombre debe ser una persona decente si es sobrino de Eduardo. Isabela rió con una crueldad que dejó el aire pesado. Perfecto. Marina siempre se quejó de que no encajaba aquí. Ahora puede ir a vivir la vida sencilla que tanto adora, lejos de la civilización. Marina escuchó todo aquello con una extraña mezcla de dolor y liberación. La familia se estaba literalmente deshaciendo de ella, como si fuera un peso que finalmente podrían soltar. Las palabras dolían, pero detrás del dolor había algo que ella no sentía hacía años: esperanza. Aquella noche, encerrada en su habitación, Marina miró por la ventana las luces de la ciudad que nunca había considerado suya. Durante toda su vida, se había sentido como una extraña en aquel mundo de apariencias y superficialidad. Quizás el destino le estaba finalmente ofreciendo una puerta de salida. Claro que tenía miedo. ¿Cómo no tenerlo? Estaba siendo enviada a casarse con un completo desconocido, para vivir en una región del país que conocía solo por los libros y documentales, pero también sentía una curiosidad ardiente sobre quién sería ese hombre que había aceptado casarse con la hija fea de la familia Almeida Prado. En los días que siguieron, mientras Elena e Isabela se empeñaban en señalar lo afortunada que era Marina por haber conseguido un matrimonio, por inadecuado que fuera, Marina hizo sus propias investigaciones. Descubrió que Lucas Fernández había estudiado ingeniería agronómica en la Universidad de Salamanca. Hizo una especialización en Estados Unidos y era reconocido nacionalmente por sus prácticas sostenibles en la agricultura. En las pocas fotos que encontró en Internet, veía a un hombre de expresión seria, hombros anchos, piel dorada por el sol de la dehesa. No se parecía a los jóvenes mimados que frecuentaban las fiestas de Isabela. Había algo sólido, real, en aquel rostro que la intrigó. La última semana en Madrid fue una sucesión de humillaciones disfrazadas de preparativos. Elena se empeñó en seleccionar ropa adecuada para el interior, es decir, sencilla y barata, para que Marina no creara expectativas inadecuadas sobre su nueva vida. Isabela contribuía con comentarios venenosos sobre lo interesante que sería ver a Marina intentando adaptarse a una realidad tan distante de la que conocía. Roberto, por su parte, apenas aparecía en casa, aliviado por haber resuelto sus problemas sin mayores complicaciones. La noche anterior al viaje, Marina hizo algo que nunca había hecho antes. Confrontó a su madre directamente. «¿Por qué siempre me ha odiado tanto?», preguntó, de pie, en la puerta de la habitación de sus padres, donde Elena arreglaba sus joyas caras en una caja de terciopelo. Elena ni siquiera levantó los ojos. «No seas melodramática, Marina. Nunca te odié. Solo reconozco tus limitaciones. Nunca fuiste como Isabela. Nunca tuviste esa presencia que llama la atención. Es mejor casarse con alguien de tu nivel que quedarse solterona aquí, estorbando nuestra convivencia social». «Mi nivel», repitió Marina, sintiendo el pecho arder. «¿Y cuál sería exactamente mi nivel, madre?». Elena finalmente la encaró con aquella mirada fría que Marina conocía tan bien. «Eres una buena muchacha, Marina, pero siempre fuiste demasiado común para nuestros círculos, un poco rara, llena de ideas extrañas sobre ayudar a los demás, sobre literatura, sobre esas cosas que no interesan a nadie. Quizás en el interior encuentres personas que aprecien tu forma de ser diferente». Marina asintió lentamente, finalmente comprendiendo que jamás sería aceptada en aquella casa, por mucho que intentara encajar en el molde que la familia había creado para ella. «Tiene razón, madre, realmente no pertenezco a este lugar». Y por primera vez en mucho tiempo, Marina sonrió al decir aquello. La mañana de la partida, solo el chófer de la familia, don Juan, demostró alguna emoción genuina al despedirse de ella. Hombre humilde que trabajaba hacía años para los Almeida Prado, cargó su maleta sencilla hasta el coche con cuidado y dijo bajito: «La señorita es una chica de oro, doña Marina. Quien no lo vea está ciego».
Marina abrazó al viejo chofer con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en años que alguien en aquella casa le demostraba cariño verdadero. Roberto apareció rápidamente para una despedida formal. Elena saludó desde la ventana sin bajar, e Isabela ni se molestó en salir de su habitación. Era como si Marina estuviera simplemente desapareciendo, siendo borrada de la historia de la familia Almeida Prado. Mientras el avión despegaba del aeropuerto de Barajas en dirección al aeropuerto de Madrid, Marina miró Madrid encogerse allá abajo hasta convertirse solo en puntos de luz. Se sentía como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una versión de sí misma que nunca había sido realmente suya. El vuelo duró 2 horas, durante las cuales Marina releyó una carta que Eduardo Fernández había enviado, presentando brevemente a su sobrino y describiendo la propiedad donde ella iría a vivir. Las palabras eran cordiales, pero directas, pintando el cuadro de una vida sencilla pero digna, lejos del ruido y la falsedad de la ciudad grande. Cuando el avión aterrizó en Madrid, Marina sintió el corazón acelerarse. Una camioneta con chofer la esperaba en el aeropuerto para llevarla hasta la hacienda, que quedaba a 3 horas de distancia. Durante todo el trayecto, ella observó el paisaje cambiar gradualmente. Primero la capital federal con su arquitectura futurista, luego pequeñas ciudades. Finalmente, solo Dehesa extendiéndose hasta el horizonte, bajo un cielo inmenso que parecía tocar la tierra. El sol se estaba poniendo cuando finalmente avistaron los portones de Minonesit, la hacienda Santa Elena, propiedad de la familia Fernández. Marina bajó de la camioneta con las piernas temblorosas, cargando su pequeña maleta y un corazón que latía demasiado fuerte. Fue entonces cuando ella lo vio. Lucas Fernández estaba apoyado en el porche de la casa principal, los brazos cruzados, observando su llegada con una expresión que Marina no consiguió descifrar. Alto, exactamente como en las fotos que había visto, pero mucho más imponente en persona. Usaba una camisa sencilla, vaqueros descoloridos y botas gastadas por el uso. El cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el viento, y los ojos, castaños profundos como la tierra de la dehesa. La estudiaban con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta. Por un momento interminable, ellos solo se miraron a través de la distancia que los separaba, 2 extraños que el destino había unido sin consultar sus voluntades. Marina sintió el mundo detenerse a su alrededor, como si aquel momento fuera a definir el resto de su vida. Y, de cierta forma, era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Lucas se apartó del porche y caminó lentamente hacia Marina, cada paso resonando en el silencio del atardecer de la dehesa. Ella permaneció inmóvil al lado de la camioneta, sosteniendo su maleta sencilla con ambas manos, como si aquel objeto fuera su única conexión con el mundo que conocía. Cuando él se acercó lo suficiente para que ella pudiera ver los detalles de su rostro, Marina sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Los ojos de Lucas eran más intensos de lo que cualquier fotografía podría capturar. No era solo el color castaño profundo, sino la forma en que parecían ver a través de ella, como si pudieran leer cada inseguridad, cada herida, cada esperanza escondida que ella llevaba. Había una seriedad en aquella mirada que contrastaba completamente con los jóvenes frívolos y superficiales que ella había conocido en Madrid. «Marina Almeida Prado», dijo él, deteniéndose a 2 metros de distancia. Su voz era grave, pausada, con el acento suave del centro de España que hacía cada palabra más significativa. «Yo soy Lucas Fernández». Ella asintió, intentando encontrar su propia voz. «Es un placer conocerlo, señor Fernández». «Lucas», corrigió él, con una media sonrisa que no llegó a los ojos. «Aquí no usamos muchas formalidades». Hizo una pausa, estudiándola nuevamente. «Imagino que el viaje ha sido largo». «Fue tranquilo», mintió Marina, porque en realidad nada había sido tranquilo en los últimos días. Su vida entera había sido puesta patas arriba. Ella había sido prácticamente desterrada de casa, y ahora estaba delante de un hombre que era formalmente su futuro marido, aunque fueran completos desconocidos.
Lucas pareció percibir su tensión, porque su expresión se suavizó ligeramente. «Ven, te voy a mostrar la casa. María Antonia preparó una habitación para ti y una cena. Debes tener hambre». Él tomó la maleta de sus manos sin pedir permiso, y Marina notó cómo sus dedos estaban callosos por el trabajo, completamente diferentes de las manos, suaves y cuidadas de los hombres que conocía en Madrid. Había algo honesto y real en aquellas marcas de trabajo que la intrigó. Caminaron juntos hacia la casa principal, y Marina aprovechó para observar el ambiente a su alrededor. La propiedad era muy diferente de lo que ella había imaginado. Esperaba encontrar algo rústico y sencillo, pero la hacienda Santa Elena tenía una grandiosidad propia, salvaje e imponente. La casa principal era amplia y de una sola planta, construida en estilo colonial español, con paredes de adobe crudo y tejado de cerámica roja. Amplios porches rodeaban toda la construcción, protegidos por columnas de madera maciza. Jardines cuidados se mezclaban con la vegetación nativa de la dehesa, creando un equilibrio armonioso entre lo civilizado y lo salvaje. Palmeras de dátiles se balanceaban suavemente con el viento de la tarde, y el sonido distante de agua corriente indicaba la presencia de un arroyo en las proximidades. «Es bonito», dijo Marina, genuinamente impresionada. «Mi abuelo construyó esta casa en los años 50», explicó Lucas, abriendo la puerta principal. «Quería algo que respetara la tierra, que formara parte de ella, no que luchara contra ella». El interior de la casa confirmaba la impresión de solidez y autenticidad. Los muebles eran de madera oscura, pesados y bien hechos, mezclados con piezas de artesanía local. El suelo de tablas anchas crujía ligeramente bajo los pies, un sonido acogedor que contaba historias de décadas de vida familiar. Las paredes exhibían fotografías antiguas, mapas de la propiedad y algunas piezas de arte popular que daban color y personalidad al ambiente. «Marina, bienvenida». La voz femenina hizo que Marina se girara para encontrar a una mujer de unos 50 años, acercándose con los brazos abiertos. Baja, robusta, con cabellos grises recogidos en un moño suelto y un delantal floreado atado a la cintura. Irradiaba calor humano de una forma que la madre de Marina jamás había conseguido. «Esta es María Antonia», presentó Lucas. «Ella cuida la casa desde hace más de 20 años. Prácticamente me crío después de que mis padres murieron». María Antonia abrazó a Marina con una fuerza que la sorprendió, un abrazo verdadero de quien realmente se alegraba con su presencia. «Muchacha bonita, finalmente una señorita en esta casa. Ya estaba pensando que este muchacho se iba a convertir en un ermitaño del todo». Marina sintió lágrimas picarle en los ojos. Hacía tanto tiempo que alguien la recibía con cariño genuino, que ella había olvidado lo buena que era aquella sensación. «¿Su habitación está lista?», preguntó Lucas. «Listísima. Elegí la habitación de atrás, que tiene vista al arroyo. Pensé que le gustaría el sonido del agua». María Antonia tomó a Marina de la mano. «Ven, querida, te voy a mostrar dónde te quedarás». La habitación que habían preparado para Marina era amplia y aireada, con ventanas grandes que daban a un pequeño arroyo que serpenteaba entre los árboles. La cama era de hierro pintado de blanco, cubierta con una colcha colorida hecha a mano. Un escritorio de madera ocupaba una esquina cerca de la ventana, y estanterías vacías esperaban los libros que ella había traído. «Es perfecto», dijo Marina, tocando ligeramente la colcha. «Gracias por haberse tomado la molestia». «Molestia ninguna, muchacha. Fue un placer preparar esta habitación. Hacía tiempo que esta casa necesitaba presencia femenina». María Antonia abrió el armario, mostrando perchas vacías esperando. «Tú arreglas tus cosas con calma. La cena estará lista en 1 hora». Cuando se quedó sola, Marina se sentó en la cama y por primera vez en días permitió que sus emociones salieran a la superficie. Lloró silenciosamente, no solo por el dolor de haber sido rechazada por su familia, sino también por una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía esperada, deseada,
Quizás fuera una palabra demasiado fuerte, pero al menos no era vista como un estorbo. La cena fue servida en el porche trasero, en una mesa de madera iluminada por farolillos que creaban un ambiente íntimo y acogedor. María Antonia había preparado platos típicos de la región: trucha a la parrilla, arroz con setas de temporada, migas de pastor, ensalada de tomate con cilantro, sabores completamente nuevos para el paladar, acostumbrado a la sofisticación madrileña de Marina. Lucas comía en silencio, observándola discretamente, mientras ella probaba cada plato con curiosidad genuina. No había nada forzado o educado en sus gestos. Ella realmente parecía interesada en conocer aquella nueva culinaria. «¿Te está gustando?», preguntó él cuando Marina repitió las migas de pastor. «Mucho. Es completamente diferente de lo que estoy acostumbrada, pero tiene un sabor verdadero». Ella hizo una pausa, buscando las palabras correctas. En Madrid, la comida siempre parecía más una puesta en escena que nutrición. Lucas arqueó una ceja. ¿Puesta en escena? Marina se sonrojó ligeramente, percibiendo que quizás había hablado demasiado sobre su vida anterior. Mi madre solo se preocupaba por restaurantes de moda, chefs famosos, platos que quedaban bonitos en las fotos de las revistas. Raramente comíamos algo que fuera honesto. Honesto, repitió Lucas, como si estuviera probando la palabra. Me gusta la expresión. Ellos continuaron comiendo en un silencio que, sorprendentemente, no era incómodo. Marina observó a Lucas comer, notando cómo sus movimientos eran económicos y precisos, sin prisa pero sin pérdida de tiempo. Todo en él parecía reflejar una conexión con la tierra y con ritmos más naturales de la vida. ¿Puedo hacer una pregunta?, se aventuró Marina, después de que María Antonia retirara los platos principales y trajera un postre de dulce de leche con queso. «Puedes». «¿Por qué aceptaste este arreglo? Quiero decir, ni siquiera me conocías». Lucas dejó de comer y la encaró directamente. Por un momento, Marina pensó que él no iba a responder, pero entonces se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. «Mi tío Eduardo me habló sobre la situación de tu familia, sobre cómo te estaban tratando». Su voz llevaba una nota de dureza cuando dijo eso. Cualquier hombre decente se sentiría indignado con lo que oí. Marina bajó los ojos, sintiendo la vergüenza quemar sus mejillas. «¿Qué te contó exactamente?» «Que te trataban como si fueras un peso, un estorbo, que tu familia quería deshacerse de ti como si fueras un objeto roto». Lucas hizo una pausa, y cuando habló nuevamente su voz estaba más baja, más intensa. «Eso me indignó, Marina. Nadie debería ser tratado así, especialmente no por la familia». Ella levantó los ojos, sorprendida con la rabia contenida en la voz de él. «Pero eso no responde mi pregunta. ¿Por qué quisiste ayudarme? No me debías nada». Lucas quedó en silencio, por un largo momento, mirando los farolillos que temblaban en la brisa nocturna. Cuando finalmente respondió, había algo vulnerable en su voz. «Porque yo sé lo que es sentirse inadecuado para la familia». Él la encaró nuevamente. «Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 16 años. Vine a vivir aquí con mi tío Eduardo, pero siempre me sentí como si estuviera estorbando, como si fuera una obligación que él había asumido. Tardé años en entender que la verdadera familia es aquella que te acepta como eres, no aquella que intenta moldearte en lo que cree que debería ser». Marina sintió el pecho apretarse con la honestidad cruda de aquellas palabras. «Lo siento mucho, por la pérdida de tus padres. Fue hace mucho tiempo». Lucas se encogió de hombros, pero Marina percibió que el dolor todavía estaba allí, solo bien guardado. «Lo que quiero decir es que cuando mi tío me habló de ti, de cómo tu familia te trataba, pensé que quizás podríamos ayudarnos mutuamente». «¿Ayudarnos cómo?» «Tú necesitas un lugar donde puedas ser respetada por lo que eres. Yo...» Él dudó, como si estuviera revelando algo muy personal. «Yo necesito a alguien que entienda que no todo en la vida es sobre apariencia y estatus». Ellos se quedaron mirando por un momento,
que pareció extenderse por una eternidad. Marina sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no conseguía nombrar, pero que era cálida y asustadora al mismo tiempo. «¿Y si no funciona?», preguntó ella bajito. «Entonces, al menos habrás tenido la oportunidad de descubrir quién eres realmente, lejos de personas que no consiguen ver tu valor». Aquella noche, Marina se acostó en su nueva cama oyendo el suave sonido del arroyo allá afuera. Por la ventana abierta entraba una brisa fresca cargada con olores que ella no conocía. Tierra mojada, flores silvestres, hierba. Era tan diferente de los ruidos urbanos a los que estaba acostumbrada que se sintió como si hubiera llegado a otro planeta. Pero no era un planeta hostil. Había algo acogedor en aquellos sonidos y olores nuevos, algo que la hacía sentir que quizás, por primera vez en la vida, ella estaba donde debería estar. Los primeros días en la hacienda fueron un constante descubrimiento. Lucas la despertaba temprano, no por crueldad, sino porque la vida rural seguía el ritmo del sol. Él le mostraba la propiedad poco a poco. Los corrales donde criaban ganado de la raza retinta, las plantaciones de soja y maíz que se extendían más allá del horizonte, los sistemas de irrigación sostenible que él había implementado. Marina se sorprendía genuinamente interesada en todo. Hacía preguntas inteligentes sobre las técnicas de siembra, sobre la preservación de la dehesa, sobre los desafíos de la agricultura moderna. Lucas, que al principio respondía solo por educación, comenzó a percibir que ella no estaba solo siendo cortés. Ella realmente quería entender. «¿Estudiaste agricultura?», preguntó él, una tarde en que ella había hecho una observación particularmente perspicaz sobre rotación de cultivos. «No, pero leí bastante sobre sostenibilidad ambiental durante el máster». Marina estaba sentada en una cerca, observando un grupo de capibaras que había bajado a beber agua en el estanque. Siempre me interesó el encuentro entre tecnología y naturaleza. Lucas la observó por un momento. El sol de la tarde doraba su rostro y los cabellos castaños brillaban con reflejos que él no había notado antes. Ella había cambiado la ropa urbana por vaqueros sencillos y una camisa de algodón que María Antonia había arreglado. Sin maquillaje, con el rostro ligeramente sonrojado por el sol, ella parecía real, viva, de una forma que las mujeres pulcras de su clase social nunca parecían. «¿Por qué literatura, entonces?», preguntó él genuinamente curioso. Marina sonrió, una sonrisa que no tenía nada de la timidez forzada que marcaba sus interacciones en Madrid. «Porque las historias nos enseñan sobre posibilidades, sobre personas que encontraron formas diferentes de vivir, de amar, de ser feliz». Ella lo miró. «¿Y tú? ¿Siempre quisiste trabajar en la tierra?». «Siempre. Incluso cuando mis padres insistían en que yo debería estudiar en la capital, hacer una carrera respetable». Él hizo comillas en el aire con una sonrisa irónica. Para ellos la agricultura era cosa de gente sin estudios. Y ahora eres referencia nacional en prácticas sostenibles. Imagino que ellos estarían orgullosos. Lucas sintió algo apretar en el pecho. Marina había dicho aquello sin calculismo, sin segundas intenciones, solo porque realmente creía en lo que estaba diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había demostrado admiración genuina por su trabajo? «Gracias», dijo él, simplemente. Las semanas fueron pasando y una rutina se estableció entre ellos. Marina ayudaba a María Antonia en la casa por la mañana, después acompañaba a Lucas en sus actividades por la hacienda. Por la noche cenaban juntos, en el porche, conversando sobre libros, sobre la tierra, sobre sueños y planes futuros. Marina florecía en aquel ambiente. Su piel ganó un color dorado saludable. Sus ojos brillaban con una vivacidad nueva. Ella aprendió a montar a caballo, a identificar plantas de la dehesa, a entender los ciclos de la hacienda. Más importante, aprendió a reír sin preocuparse si estaba riendo demasiado alto, a hablar sin medir cada palabra, a ser ella misma sin pedir disculpas. Lucas observaba esa transformación con una fascinación creciente. La joven tímida y apagada que había llegado semanas atrás estaba revelándose una mujer inteligente, divertida, llena de opiniones interesantes
y una valentía silenciosa que él admiraba. Y poco a poco, él se dio cuenta de que estaba enamorándose de ella. No había sido parte del plan. El matrimonio debería ser un acuerdo de conveniencia, una forma de ambos encontrar estabilidad y compañerismo. Pero Marina se había convertido en mucho más que una conveniencia. Ella se había vuelto necesaria. La conciencia de este cambio llegó una tarde en que ella estaba leyendo debajo de un árbol cerca del arroyo, completamente absorta en un libro. Lucas la observó durante varios minutos, admirando la forma en que ella fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, cómo mordía el labio inferior cuando algo la intrigaba, y de repente entendió que no conseguía imaginar la hacienda sin ella. Era una realización al mismo tiempo maravillosa y aterradora, porque él no tenía idea si Marina sentía algo parecido por él, o si ella todavía estaba allí solo porque no tenía otro lugar a donde ir. Aquella noche, después de la cena, ellos caminaron juntos hasta la orilla del estanque. La luna llena se reflejaba en el agua y el sonido de los grillos creaba una sinfonía nocturna que Marina había aprendido a amar. «Lucas», dijo ella de repente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Puedes. ¿Te arrepientes de haber aceptado este arreglo?» Él dejó de caminar y se giró para encararla. La luz de la luna tornaba su rostro casi etéreo, y Lucas sintió el corazón acelerar. «No», dijo él con una certeza que lo sorprendió. «¿Y tú?» Marina lo miró por un largo momento antes de responder, y cuando lo hizo, había algo nuevo en su voz, algo que hizo la sangre de Lucas correr más rápido. «No, de hecho creo que esta fue la primera vez en mi vida que algo salió realmente bien». Y cuando ella sonrió, Lucas supo que estaba completamente perdido. El otoño llegó a la dehesa transformando el paisaje en una sinfonía de colores dorados y rojos. Marina había aprendido a amar aquella estación cuando el aire se volvía más seco y fresco, y las tardes se extendían perezosas bajo un sol menos inclemente. 3 meses habían pasado desde su llegada a la hacienda Santa Elena, y ella apenas se reconocía en la mujer que le devolvía la mirada desde el espejo. Sus cabellos habían crecido y ahora caían en ondas naturales por los hombros, libres de los cortes geométricos que su madre siempre insistía en que mantuviera. La piel dorada por el sol del campo tenía un brillo saludable que ningún cosmético caro jamás había conseguido darle. Pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. Donde antes había inseguridad y resignación, ahora brillaba una confianza nueva, una fuerza que ella ni sabía que poseía. Lucas había notado cada detalle de esa transformación. De hecho, había pasado las últimas semanas en estado de constante turbulencia interna, luchando contra sentimientos que crecían cada día y que hacían su presencia al mismo tiempo necesaria y torturadora. Marina estaba volviéndose más hermosa a sus ojos no solo físicamente, sino de una forma profunda y perturbadora que movía sus convicciones sobre relaciones arregladas y conveniencias matrimoniales. La tensión entre ellos había cambiado de cualidad. Donde antes había solo cortesía respetuosa, ahora existían miradas que duraban más de lo que deberían, manos que se tocaban accidentalmente durante el trabajo, conversaciones que se extendían noche adentro como si ninguno de los dos quisiera romper el encanto de aquellos momentos. María Antonia observaba todo con la sabiduría de quien había criado a Lucas y conocía cada matiz de su temperamento. Ella veía cómo él encontraba excusas para estar cerca de Marina durante el día, cómo sus ojos la seguían cuando ella no estaba mirando, cómo él se volvía más atento y cuidadoso siempre que ella se acercaba. «Este muchacho está enamorado», murmuró María Antonia para sí misma, mientras observaba a Lucas enseñar a Marina a ordeñar la vaca más dócil de la hacienda. Era una tarde de domingo, y ellos habían decidido que ella debería aprender todas las actividades básicas de la vida rural. Marina estaba concentrada, intentando seguir las instrucciones de Lucas sobre cómo posicionar las manos, pero la cercanía de él la estaba poniendo nerviosa. Él estaba justo detrás de ella, sus manos cubriendo las de ella para guiar el movimiento, y ella podía sentir el calor emanando de su cuerpo,
el olor masculino y limpio que ella había aprendido a asociar con seguridad y fuerza. «Así», dijo Lucas, su voz más ronca de lo que pretendía, con firmeza pero sin prisa. Marina intentó concentrarse en la tarea, pero estaba hiperconsciente de cada punto donde el cuerpo de Lucas tocaba el suyo. Cuando consiguió finalmente hacer que la leche chorreara en el cubo, ella se giró para celebrar y se encontró mucho más cerca de él de lo que había calculado. Por un momento interminable, ellos se quedaron parados así, los rostros a pocos centímetros de distancia, el aire cargado de una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Los ojos de Lucas bajaron a los labios de Marina y ella sintió el corazón acelerar de una forma que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. «Marina», comenzó él, con una voz que ella nunca había oído antes, cargada de una tensión que hizo que su estómago se revolviera de anticipación. Pero el momento fue roto por el sonido de un coche acercándose a la casa principal. Lucas se apartó rápidamente, pasándose la mano por el cabello con una expresión frustrada, mientras Marina intentaba recuperar la respiración normal. «Debe ser mi tío», dijo él, reconociendo el sonido del motor. Eduardo Fernández había llegado para una de sus visitas mensuales a la propiedad, pero esta vez no estaba solo. Con él venía Marcelo Silveira, un empresario del agronegocio de Cáceres que estaba interesado en formar una alianza con la Hacienda Santa Elena. Marina fue presentada a los visitantes como «mi prometida», una palabra que Lucas pronunció con una naturalidad que la hizo sentir mariposas en el estómago. Eduardo la saludó con la cordialidad de siempre, pero Marcelo la estudió con una intensidad que la dejó incómoda. «Así que usted es la famosa prometida de Lucas», dijo Marcelo, besando su mano de una forma que duró más tiempo de lo necesario. «Eduardo me dijo que usted viene de una familia tradicional de Madrid». «Sí, señor», respondió Marina, intentando retirar la mano sin ser grosera. Marcelo era un hombre de unos 40 años, bronceado artificialmente, usando ropa cara que gritaba ostentación. Su sonrisa tenía algo depredador que inmediatamente activó todas las alarmas internas de Marina. Él le recordaba demasiado a los hombres con quienes había convivido en Madrid, superficiales, calculadores, interesados solo en apariencias. Durante la cena, Marcelo monopolizó la conversación con historias sobre sus éxitos empresariales, sus viajes internacionales, sus coches importados. Eduardo y Lucas escuchaban por educación, pero Marina percibía que ambos estaban incómodos con la arrogancia del visitante. «Marina, usted debe extrañar la vida en la capital», dijo Marcelo, girándose hacia ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Una señorita refinada como usted debe encontrar todo esto muy rústico». «En realidad, no», respondió Marina, con una firmeza que sorprendió a todos en la mesa, incluyéndola a ella misma. «Descubrí que prefiero la autenticidad a la sofisticación vacía». El comentario generó un silencio tenso. Lucas la miró con algo que parecía orgullo, pero Marcelo frunció el ceño. «Qué interesante», dijo él con un tono condescendiente. «Pero estoy seguro de que una mujer inteligente como usted entiende que existen oportunidades mayores en otros lugares. Los centros urbanos ofrecen perspectivas que el campo no puede proporcionar». Marina sintió la rabia hervir dentro de ella. Era la misma actitud superior que había enfrentado toda su vida en Madrid. La idea de que su vida solo tenía valor si correspondía a las expectativas ajenas. «¿Qué tipo de perspectivas?», preguntó ella, con una calma peligrosa. «Cultura, sociedad, refinamiento, cosas que una mujer de su educación debe valorar». Marcelo se inclinó hacia adelante, ignorando completamente la expresión cada vez más cerrada de Lucas. «Incluso estoy expandiendo mis negocios a Madrid. Quizás podríamos conversar sobre algunas oportunidades». «Marcelo». La voz de Lucas cortó el aire como una cuchilla. «Creo que ha entendido mal la situación». «¿Cómo así?» «Marina no está interesada en sus oportunidades. Ella está aquí porque quiere estar. Y yo sugiero que usted respete esa elección». El tono gélido de Lucas hizo que Marcelo retrocediera ligeramente,
pero él intentó disimular con una risa forzada. «Relájate, amigo. Es solo conversación entre amigos». «No somos amigos», dijo Lucas, levantándose de la mesa. «Y ahora creo que es mejor que se retire». La tensión en la sala era palpable. Eduardo intentó mediar la situación, pero Lucas ya había tomado su decisión. Marcelo salió indignado, prometiendo problemas futuros, pero Lucas no demostró ningún arrepentimiento. Cuando quedaron solos en el porche, Marina miró a Lucas con una mezcla de gratitud y sorpresa. «No necesitabas haber hecho eso», dijo ella. «Perdiste un negocio por mi culpa». «No perdí nada que valiera la pena tener». Lucas la encaró con una intensidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Nadie te va a faltar el respeto en mi presencia». «¿Por qué?». La pregunta salió más baja de lo que Marina pretendía, cargada de todas las inseguridades que aún llevaba, de todas las veces que había sido menospreciada y humillada. Lucas se acercó a ella, levantando una mano para tocar suavemente su rostro. «Porque no eres solo mi prometida de papel, Marina. Eres...». Él se detuvo como si las palabras fueran demasiado grandes para ser dichas. «¿Soy qué?», insistió ella, inclinándose ligeramente hacia el toque. «Eres importante para mí, más importante que cualquier negocio, cualquier dinero, cualquier cosa». El beso ocurrió como una inevitabilidad. Lucas inclinó la cabeza y encontró los labios de Marina con una gentileza que contrastaba con la pasión contenida en sus ojos. Ella correspondió instintivamente, sintiendo como si todo su cuerpo estuviera despertando a algo que siempre había estado adormecido. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. Marina tocó sus propios labios, todavía sintiendo el sabor de él, todavía procesando la intensidad de aquel momento. «Lucas», comenzó ella, pero él sacudió la cabeza. «No necesitas decir nada ahora», dijo él, aunque sus ojos suplicaban alguna confirmación de que ella había sentido lo mismo que él. «Solo piensa en lo que ha sucedido aquí». Aquella noche, Marina no consiguió dormir. Caminaba por la habitación, tocándose los labios repetidamente, reviviendo cada segundo de aquel beso. No era solo la sensación física lo que la perturbaba, sino la forma en que Lucas la había defendido, la forma en que había dicho que ella era importante. Nadie jamás había luchado por ella. Nadie jamás había considerado su presencia más valiosa que un negocio lucrativo. Por primera vez en su vida, ella se sintió realmente deseada, no solo tolerada. Pero junto con la felicidad venía el miedo. Miedo de que aquello fuera solo un momento de debilidad, miedo de que Lucas se arrepintiera por la mañana, miedo de que ella estuviera interpretando mal las señales que pensaba estar recibiendo. Del otro lado de la casa, Lucas también pasaba la noche despierto, luchando con sus propias turbulencias. El beso había liberado sentimientos que él venía reprimiendo hacía semanas, pero también había complicado una situación que debería ser simple. ¿Cómo explicarle a Marina que lo que había comenzado como un acuerdo de conveniencia se había transformado en la cosa más importante de su vida? Los días que siguieron fueron marcados por una tensión diferente entre ellos. Había una conciencia nueva en cada interacción, una carga eléctrica que hacía el aire más denso siempre que estaban en el mismo ambiente. Se tocaban más, se miraban más profundamente a los ojos el uno al otro, conversaban sobre cosas más íntimas. Marina le contó a Lucas sobre su infancia solitaria, sobre cómo había crecido sintiéndose inadecuada, sobre los sueños que había abandonado para intentar encajar en las expectativas familiares. Lucas, por su parte, se abrió sobre el dolor de perder a sus padres tan joven, sobre cómo había canalizado su energía hacia la tierra como forma de lidiar con la pérdida, sobre sus propios miedos de inadecuación y soledad. «A veces pienso», dijo Marina una tarde en que estaban observando el atardecer desde el porche, «si todo lo que sucedió no fue el destino empujándome hacia donde debería haber estado todo el tiempo». «¿Y dónde es eso?», preguntó Lucas, aunque sabía que la respuesta podría cambiar su vida. «Aquí», dijo, ella mirando directamente a los ojos de él. «Contigo». Fue la segunda vez que se besaron,
y esta vez no hubo vacilación de ninguno de los lados. El beso fue más profundo, más urgente, cargado de semanas de tensión acumulada y sentimientos que ya no podían ser negados. Cuando se separaron, Lucas apoyó la frente en la de ella, ambos respirando agitadamente. «Marina», dijo él, con una voz ronca que le hizo sentir escalofríos, «no quiero seguir fingiendo que esto es solo un arreglo de conveniencia». «Yo tampoco», susurró ella. «No sé cuándo sucedió, pero me enamoré de ti», dijo Lucas, finalmente poniendo en palabras lo que ambos ya sabían. Completamente, irremediablemente enamorado. «Yo también», admitió Marina, sintiendo como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. «Te amo, Lucas», de una forma que yo ni sabía que era posible. Pasaron horas en el porche, conversando sobre sentimientos y planes futuros, sobre cómo querían construir una vida juntos que fuera real, no basada en obligaciones o conveniencias. Era una conversación que debería haber sucedido antes del matrimonio, pero que quizás solo podía haber sucedido después de que ellos realmente se conocieron. «¿Cuándo vamos a oficializar?», preguntó Lucas, jugando con 1900 los dedos de Marina. «¿Oficializar qué?». «El matrimonio. Quiero que seas mi esposa de verdad, no solo en el papel». Marina sintió el corazón acelerar. La idea de casarse con Lucas había cambiado completamente de significado. Antes era escape, supervivencia. Ahora era elección, amor, futuro. «¿Estás segura?», preguntó ella, porque aún llevaba inseguridades profundas sobre su propio valor. Lucas la besó nuevamente, esta vez con una ternura que respondía a todas sus dudas. «Nunca estuve tan seguro de nada como de esto». Ellos marcaron el matrimonio para un mes después, una ceremonia sencilla en la hacienda, con solo los amigos cercanos y empleados de la propiedad. Marina llamó a Madrid para comunicar la fecha a la familia, más por protocolo que por expectativa de que alguien asistiera. La reacción fue exactamente lo que ella esperaba. «Ya era hora», dijo Elena, con un tono que sugería que Marina estaba finalmente cumpliendo una obligación. «Espero que te estés comportando adecuadamente allá en el interior». «Estoy muy feliz, madre», dijo Marina, intentando poner sinceridad en la voz. «¿Feliz?». Elena rió como si la palabra fuera absurda. «Marina, estás en medio de la nada, casada con un granjero. Felicidad es una palabra muy fuerte para esa situación». Marina sintió la rabia familiar subir por la garganta, pero esta vez ella tenía fuerzas para reaccionar. «Madre, estoy enamorada. Lucas es un hombre maravilloso y yo...». «¿Enamorada?». «Marina, por favor, sé más realista. Deberías estar agradecida por haber conseguido un marido, considerando tus limitaciones. No necesitas inventar historias románticas». La llamada terminó con Marina colgando el teléfono con fuerza suficiente para llamar la atención de Lucas, que estaba trabajando en la mesa de la oficina. «¿Problema?», preguntó él observando su expresión alterada. «Mi madre», dijo Marina, todavía temblando de rabia. «Ella no puede aceptar que yo pueda ser feliz, que alguien pueda amarme de verdad». Lucas se levantó y la abrazó, sintiendo la tensión en sus músculos. «¿Qué te dijo?». «Que debería estar agradecida por haber conseguido un marido, considerando mis limitaciones, que no necesito inventar historias románticas sobre estar enamorada». Lucas la apartó ligeramente para poder mirarla a los ojos, y Marina vio una rabia fría y controlada en la mirada de él. «Marina, escucha una cosa y no lo olvides nunca. Tú no eres limitada en nada. Eres inteligente, fuerte, hermosa, valiente. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte como esposa. Yo soy afortunado de tenerte como esposa». ¿De verdad crees eso? «Lo creo tanto que te lo voy a probar a ti y a cualquier persona que lo dude». Él sostuvo el rostro de ella entre sus manos. «En nuestra boda, me aseguraré de que todo el mundo vea lo orgulloso que me siento de llamarte mi esposa». Marina lo besó en los labios, sintiendo cómo el amor estaba lentamente curando heridas que ella llevaba hacía años. Pero una parte de ella sabía que la confrontación con su familia estaba apenas comenzando, porque personas como Elena Almeida Prado
no aceptaban ser desafiadas fácilmente, y Marina estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar su familia para mantener el control sobre una hija que había osado ser feliz contra todas las expectativas. La invitación llegó una mañana soleada de abril, entregada por un mensajero especial que había conducido 3 horas desde Madrid para entregarla personalmente. Marina reconoció el papel caro y el escudo dorado de los Almeida Prado antes incluso de abrir el sobre sellado con cera roja. Era una invitación para la boda de Isabela con Rodrigo Mendoza hijo, heredero de una familia de banqueros tradicionales de Madrid. La ceremonia se realizaría en el Hotel Alfonso XIII en Sevilla con recepción para 500 invitados. La fecha, solo 2 semanas antes de la boda de Marina con Lucas. «No es coincidencia», dijo Marina, mostrando la invitación a Lucas mientras tomaban café en el porche. «Mi madre está intentando forzarme a elegir entre asistir a la boda de la familia o quedarme aquí para mi propia boda». Lucas leyó la invitación por encima, notando cómo el nombre de Marina había sido incluido casi como un añadido. «Los señores Roberto Almeida Prado solicitan el placer de la compañía de Marina Almeida Prado y acompañante». Ni siquiera se habían tomado la molestia de incluir el nombre de él. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó él, aunque podía ver la turbulencia en los ojos verdes de Marina. «No sé», admitió ella. «Parte de mí quiere ignorarlo completamente, pero otra parte... Lucas, sé que mi familia me trató mal, pero sigue siendo mi familia, e Isabela es mi hermana, incluso con todos los problemas entre nosotras». Lucas asintió, entendiendo el dilema. Él mismo sabía cómo los lazos familiares podían ser complicados, cómo incluso las relaciones tóxicas dejaban cicatrices difíciles de ignorar. «Entonces vamos», dijo él, sorprendiendo a Marina. «¿Cómo? ¿Qué vamos?» «Vamos a la boda de tu hermana, juntos». Lucas se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Marina entre las suyas. «No deberías tener que elegir entre asistir a la boda de tu familia o prepararte para la nuestra. Y a mí me gustaría conocer a esas personas que fueron tan importantes en tu formación». Marina sintió el pecho apretarse de emoción y aprensión. «Lucas, no entiendes cómo son. Intentarán humillarte, humillarme. Harán todo lo posible para hacerme sentir pequeña de nuevo». «Marina», dijo él con aquella voz firme que ella había aprendido a asociar con seguridad. «Ya no eres la misma persona que salió de Madrid hace meses. Ahora eres fuerte. Sabes quién eres y lo que vales, y yo estaré a tu lado todo el tiempo». La decisión de asistir a la boda desencadenó una serie de preparativos intensos. María Antonia insistió en contratar a una costurera de Madrid para crear un vestido especial para Marina. «Esa familia tuya verá que ya no eres aquella niña que ellos despreciaban», declaró ella, con una determinación feroz. Cuando el vestido estuvo listo, Marina apenas se reconoció en el espejo. Era un modelo de seda azul marino que realzaba sus ojos y abrazaba suavemente las curvas que el trabajo en la hacienda había definido. La tela era sencilla pero elegante y la costura impecable. No era ostentoso como los vestidos que su madre y hermana preferían, pero tenía una elegancia atemporal que irradiaba confianza. Lucas, por su parte, invirtió en un traje a medida, hecho por el mismo sastre que vestía a los empresarios de Madrid. Cuando Marina lo vio listo, sintió el corazón acelerar. Él estaba devastadoramente elegante, pero sin perder aquella esencia sólida y masculina que la había atraído desde el primer encuentro. «Estás guapísimo», dijo ella, arreglándole la corbata. «Y tú estás deslumbrante», respondió él besándole la frente. «Vamos a mostrarle a esa familia tuya quién eres realmente». El viaje a Sevilla fue la primera vez que Marina salió de la hacienda desde su llegada. Durante el vuelo, ella sentía el estómago revuelto de nerviosismo, pero la presencia tranquila de Lucas a su lado la tranquilizaba. Él le sostenía la mano, pasando el pulgar suavemente sobre su piel en una caricia que decía más que palabras. El Hotel Alfonso XIII estaba en su esplendor máximo para la boda Almeida Prado Mendoza. Flores importadas decoraban el salón principal,
Un ejército de camareros circulaba con champán francés, y los invitados exhibían joyas y ropas que costaban más que el salario anual de la mayoría de los españoles. Marina y Lucas llegaron puntualmente, pero no pasaron desapercibidos. Susurros comenzaron en cuanto entraron en el salón, y Marina reconoció muchos rostros conocidos de la alta sociedad madrileña. Todos la observaban con una curiosidad mal disimulada, claramente intrigados con su presencia y especialmente con el hombre imponente que la acompañaba. Elena Almeida Prado apareció rápidamente, deslizándose por el salón con la sonrisa falsa que Marina conocía tan bien. Estaba más delgada que nunca, cubierta de joyas excesivas, y su expresión apenas disimulaba la sorpresa desagradable al ver a su hija. «¡Marina!», exclamó ella, besando el aire al lado del rostro de su hija. «¡Qué sorpresa! No esperábamos que pudieras ausentarte de tus actividades rurales». «Madre», respondió Marina, con una calma que ella no sentía. Este es Lucas Fernández, mi prometido». Elena estudió a Lucas de la cabeza a los pies con la mirada calculadora de quien evalúa ganado en subasta. «Señor Fernández», dijo ella, extendiendo la mano con aquella arrogancia típica de quien espera que le besen los dedos. Lucas, sin embargo, solo le apretó la mano firmemente, como haría con cualquier persona. «Señora Almeida Prado, es un placer finalmente conocerla». El desconcierto de Elena fue visible. Ella no estaba acostumbrada a ser tratada como una persona común, especialmente por alguien que consideraba socialmente inferior. «Imagino que debe ser interesante para usted estar en un ambiente como este», dijo ella, con una sonrisa venenosa. «Muy diferente de lo que debe estar acostumbrado». «En realidad», respondió Lucas con una cortesía gélida, «estoy acostumbrado a ambientes donde las personas se comportan con autenticidad. Esto es lo que es novedad para mí». Marina sintió ganas de aplaudir, pero mantuvo la compostura. Elena se quedó sin respuesta por algunos segundos, claramente no esperando ser confrontada. Roberto apareció enseguida, saludando a su hija con la formalidad de siempre y estudiando a Lucas con interés profesional. «Fernández, murmuró él. «¿No es usted el dueño de esas tierras enormes allá en Extremadura? Oí decir que usted está revolucionando la agricultura sostenible». «Entre otras cosas», respondió Lucas modestamente. Roberto de repente demostró interés genuino. «Me gustaría conversar sobre algunas inversiones que estoy considerando en el agronegocio». «Roberto», interrumpió Elena, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. «No puedes monopolizar a nuestros invitados. Tenemos otros compromisos». Fue en ese momento cuando Isabela hizo su entrada triunfal en el salón, radiante en un vestido de novia que había costado una fortuna y que la había transformado en una princesa salida de cuento de hadas. Ella brillaba bajo las lámparas de cristal, recibiendo cumplidos y elogios de todos lados. Cuando sus ojos encontraron a Marina, sin embargo, su expresión cambió completamente. Había sorpresa, irritación y algo que Marina no consiguió identificar inmediatamente. Envidia. Porque Marina estaba diferente. No solo en el vestido elegante o en el cabello cuidadosamente arreglado, sino en una transformación más profunda que irradiaba de dentro hacia afuera. Ella estaba radiante de una forma que no tenía nada que ver con cosméticos o ropa cara. Era la luz de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Marina», dijo Isabela acercándose con una sonrisa que no combinaba con la dureza de sus ojos. «Qué bien que pudiste venir. Pensé que quizás te habías olvidado de cómo comportarte en sociedad». «No me he olvidado de nada, Isabela», respondió Marina, con una tranquilidad que sorprendió a las dos hermanas. «Felicidades por tu boda. Este es Lucas, mi prometido». Isabela estudió a Lucas con el mismo interés depredador que su madre, pero esta vez había algo más, reconocimiento de que estaba delante de un hombre que no sería fácilmente manipulado o impresionado. «Así que usted es el famoso granjero que conquistó a nuestra Marina», dijo ella, con un tono que pretendía ser condescendiente,
pero que sonó solo petulante. En realidad, dijo Lucas, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, fue Marina quien me conquistó, completamente. La forma en que él dijo aquello, mirando directamente a Marina con una expresión de adoración genuina, hizo que varios invitados cercanos se detuvieran para observar. Era una demostración de amor tan evidente e intensa que contrastaba dramáticamente con el comportamiento calculado que dominaba aquel ambiente. Durante la cena, Marina y Lucas fueron deliberadamente colocados en una mesa distante, junto con parientes menos importantes y algunos invitados de negocios. Era una humillación clara, un intento de dejar a Marina en su lugar. Pero Lucas transformó aquella mesa en la más animada de la fiesta, conversando con interés genuino sobre los negocios e historias de vida de cada persona presente. Su prometido es encantador, comentó una señora anciana, que era prima lejana de los Almeida Prado. Hace años que no veo a un joven tan educado e interesante en estas fiestas. Marina sonrió, sintiendo orgullo y amor desbordar en el pecho. Lucas no estaba intentando impresionar a nadie. Él simplemente era quien era, y eso se mostraba más impresionante que toda la ostentación alrededor. La tensión real comenzó después de la cena, cuando Elena consiguió aislar a Marina en un rincón más reservado del salón. «Marina, necesitamos hablar», dijo ella, con aquel tono que Marina conocía bien. El tono que venía antes de las humillaciones más dolorosas. «¿Sobre qué, madre?» «Sobre esa farsa ridícula que estás haciendo». Elena miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. «Pensé que habías superado esa manía de fantasía, pero veo que no has cambiado nada». «¿Qué fantasía?» «Esa historia de amor, de felicidad, de estar realizada». «Marina, por favor, fuiste prácticamente forzada a casarte con este hombre para salvar a nuestra familia. No necesitas fingir que es un cuento de hadas». Marina sintió la rabia familiar subir por la garganta. Pero esta vez había una diferencia. Ella tenía fuerzas para contraatacar. «No estoy fingiendo nada, madre. Yo realmente amo a Lucas, y él me ama. Yo soy feliz». Elena rió con cruel desdén. «¿Amor? Marina, siempre fuiste muy ingenua. Este hombre te aceptó porque estaba desesperado por una esposa educada. Cualquiera serviría. Tú simplemente estabas disponible. Usted está equivocada». «¿Equivocada? Querida, yo conozco a los hombres desde hace mucho más tiempo que tú. Son prácticos. Lucas necesitaba una esposa que aportara algo de estatus, alguna educación refinada a su mundo rústico. Tú necesitabas un marido. Fue una transacción conveniente para ambos. No confundas conveniencia con amor». Cada palabra era una puñalada calculada en las inseguridades más profundas de Marina. Durante años, Elena había plantado y regado esas semillas de duda, y ahora estaba intentando usarlas nuevamente. «Mira a tu alrededor, Marina», continuó Elena, implacable. «Ves a toda esa gente importante, toda esa elegancia, toda esa vida que podrías haber tenido si no fueras tan peculiar. Cambiaste todo eso por una vida sencilla en el interior con un hombre que apenas conoces, y estás fingiendo que fue una elección por amor». Por un momento terrible, Marina sintió que las viejas inseguridades intentaban resurgir. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si Lucas realmente la había aceptado solo por conveniencia? ¿Y si ella estaba interpretando mal las señales que pensaba estar recibiendo? Pero entonces sus ojos encontraron a Lucas del otro lado del salón. Él estaba conversando con Roberto sobre técnicas de agricultura, pero incluso de lejos, ella podía ver cómo él la buscaba periódicamente con la mirada, como si se asegurara de que ella estaba bien. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió, una sonrisa que era solo de ella, cargada de todo el amor que habían descubierto juntos. Y Marina recordó todas las mañanas en que había despertado con Lucas observándola dormir, como si ella fuera algo precioso que él temía perder. Recordó cómo él la había defendido de Marcelo Silveira, cómo sus manos temblaban ligeramente siempre que la tocaba,
cómo su voz cambiaba cuando hablaba sobre ella con otras personas. «Usted está equivocada, madre», dijo Marina, con una firmeza que hizo que Elena retrocediera ligeramente. «Lucas me ama, y estoy segura de eso, porque sé lo que es ser amada de verdad, cosa que yo nunca supe en esta casa». «Marina». No he terminado de hablar. La voz de Marina estaba baja, pero cargada de una autoridad nueva que hizo que Elena se callara. «Pasé 26 años intentando ser digna del amor de esta familia, intentando encajar, intentando ser lo que ustedes querían que yo fuera, y nunca lo conseguí porque ustedes nunca quisieron amarme. Ustedes querían moldearme. Nosotros intentamos educarte, prepararte para una vida decente. Ustedes intentaron borrarme», interrumpió Marina, «hacerme desaparecer para que solo quedaran las partes de mí que ustedes aprobaban. Pero Lucas me ve entera. Él ama mi inteligencia, mi compasión, mi fuerza. Él ama quien realmente soy, no una versión editada de mí». Elena estaba visiblemente afectada. Nunca había visto a Marina reaccionar con tanta determinación. «Y sabe una cosa, madre», continuó Marina, sintiendo décadas de dolor y resentimiento finalmente encontrar voz. «Descubrí que usted tenía razón en una cosa. Yo realmente no pertenezco a este mundo, porque este mundo es superficial, cruel y vacío, y yo merezco algo mejor». «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque finalmente aprendí a valorarme. Lucas me enseñó eso. Él me enseñó que no necesito mendigar amor, porque merezco ser amada exactamente como soy». En ese momento, Lucas apareció al lado de ellas, habiendo percibido la tensión incluso de lejos. «¿Está todo bien aquí?», preguntó él, con una calma que no disimulaba completamente la furia contenida al ver a Marina, visiblemente afectada. «Justo me iba», dijo Elena intentando recuperar la compostura. «Tengo otros invitados que recibir». Ella se alejó rápidamente, pero Marina podía ver que sus palabras habían dado en el blanco. Por primera vez, Elena Almeida Prado había sido confrontada por su propia hija y no sabía cómo reaccionar. «¿Qué te dijo?», preguntó Lucas, tocando suavemente el brazo de Marina. «Las mismas cosas de siempre, intentando convencerme de que no merezco ser feliz, de que tú no me amas de verdad». Marina lo miró a los ojos, pero no le creí, ni por un segundo. Lucas la atrajo a sus brazos allí mismo, en medio del salón lleno de gente, y la besó con una intensidad que dejó claro a todos los presentes exactamente lo que él sentía por ella. Cuando se separaron, varios invitados los observaban con expresiones que variaban de la sorpresa a la admiración. Elena, del otro lado del salón, estaba lívida. «Vámonos», dijo Lucas. «Ya probaste lo que viniste a probar aquí». «¿Qué vine a probar?». «Que ya no eres la mujer que ellos intentaron hacerte creer que eras. Eres fuerte, valiente y mereces ser amada. Y yo voy a pasar el resto de mi vida probándote eso». Salieron del brazo ignorando los susurros y miradas que los seguían. En la puerta del hotel, Marina se giró una última vez para observar el mundo que estaba definitivamente dejando atrás. No sentía tristeza, solo una paz profunda y la certeza de que estaba finalmente yendo a casa. El sol nacía dorado sobre la dehesa la mañana de la boda de Marina y Lucas, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja que parecían haber sido elegidos especialmente para aquel día. La hacienda Santa Elena nunca había estado tan hermosa, decorada con una sencillez elegante que respetaba la belleza natural del lugar. Marina despertó en la habitación que había ocupado en los últimos meses, pero que aquella noche dejaría definitivamente para mudarse a la habitación principal, donde pasaría el resto de su vida al lado del hombre que había cambiado completamente su comprensión sobre el amor y sobre sí misma. Por la ventana podía ver los preparativos finales: mesas de madera rústica dispuestas bajo los árboles nativos, sillas sencillas pero elegantes adornadas con cintas blancas y flores de la dehesa, un altar improvisado cerca del arroyo donde tantas veces había conversado con Lucas sobre sueños y futuro. Era exactamente la boda que ella había soñado, aunque solo había descubierto que soñaba con aquello después de llegar a la hacienda. Nada de ostentación,
Nada de cientos de invitados desconocidos. Solo las personas que realmente importaban, celebrando algo verdadero en una atmósfera de alegría genuina. María Antonia entró en la habitación cargando una bandeja con café y frutas, pero Marina podía ver que sus ojos brillaban con lágrimas de emoción contenida. «Llegó el día especial, mi niña», dijo ella, posando la bandeja en la mesa y abriendo las cortinas completamente para dejar que la luz dorada entrara en la habitación. «¿Estás lista para ser la mujer más feliz del mundo?» «Ya lo soy», respondió Marina, con una sinceridad que hizo que el corazón de María Antonia se encogiera de cariño. «Desde el día en que llegué aquí y fui recibida con amor verdadero». Durante el desayuno, ellas conversaron sobre los últimos preparativos, pero Marina apenas conseguía concentrarse en la comida. No era nerviosismo, era expectativa pura, la ansiedad buena de quien sabe que algo maravilloso está a punto de suceder. A las 10 de la mañana llegó un coche procedente de Madrid. Marina observó desde la ventana, curiosa por saber quién sería, ya que todos los invitados esperados ya habían llegado el día anterior. Para su completa sorpresa, quien salió del vehículo fue Eduardo Fernández, acompañado de una mujer elegante que ella no reconoció. Media hora después, Lucas llamó a la puerta de la habitación. «Marina, ¿puedo entrar? Hay alguien aquí que quiere conocerte». Ella abrió la puerta para encontrar a Lucas con una expresión extraña, algo entre sorpresa y diversión. Detrás de él estaba la mujer que había llegado con Eduardo, una señora de unos 60 años, de cabellos grises elegantemente peinados y ojos bondadosos, que recordaban los de Lucas. «Marina», dijo Lucas con una sonrisa que no conseguía esconder, «esta es Carmen Fernández, mi abuela. Ella se empeñó en venir de Portugal para conocerte». La mujer se adelantó y abrazó a Marina con un cariño que recordaba el de María Antonia, pero con la dignidad de alguien acostumbrada a la autoridad familiar. «Niña linda», dijo ella, con un acento portugués suave que hacía sus palabras aún más afectuosas. «Hace meses que quiero conocerte. Lucas solo habla de ti en las cartas que me envía». Marina sintió el rostro sonrojarse. «Es un placer conocerla, doña Carmen». «Carmen solamente, querida. Y escucha, te traje una cosa». Ella abrió una caja de terciopelo que traía en las manos, revelando un collar de perlas sencillo, pero bellísimo, claramente antiguo y muy bien cuidado. «Estas perlas pertenecieron a mi madre, y a la madre de ella antes de eso. Todas las novias de la familia Fernández las usaron. Quiero que seas tú la próxima». Marina se quedó sin palabras, tocando delicadamente las perlas con los dedos temblorosos. Nadie jamás le había ofrecido algo tan significativo, tan cargado de historia y tradición familiar. «No puedo aceptar algo tan valioso». «Claro, ¿qué puedes? Eres parte de la familia ahora». Carmen cerró las manos de Marina sobre la caja. «Lucas te eligió, y eso significa que tienes mi corazón también». Cuando Lucas y su abuela salieron para que Marina pudiera comenzar a arreglarse, ella se quedó sosteniendo la caja de perlas e intentando procesar cómo su vida había cambiado completamente. Algunos meses atrás, ella era la hija rechazada que nadie quería cerca. Ahora estaba siendo aceptada en una familia que la recibía con tradiciones de generaciones, con amor incondicional. El proceso de vestirse para la boda fue una experiencia completamente diferente de cualquier otra que ella ya había vivido. No había prisa innecesaria, nadie haciendo comentarios críticos sobre su apariencia, ninguna tensión artificial. María Antonia y Carmen la ayudaron con paciencia y cariño, cada detalle siendo cuidado con la atención que se dedica a algo sagrado. El vestido que habían elegido era perfecto, seda blanca sencilla, cortado de forma que realzaba su belleza natural sin ostentación. Las perlas de la familia completaban el conjunto de una forma que parecía haber sido planeada por el destino. Cuando Marina se miró en el espejo por última vez, vio una mujer que nunca había existido, antes, radiante, confiada, amada. «Estás deslumbrante», dijo Carmen, ajustando un último mechón del cabello de Marina. «Lucas se derretirá cuando te vea».
Los invitados comenzaron a llegar al final de la tarde. Eran unas 30 personas, empleados de la hacienda con sus familias, algunos vecinos cercanos, pocos amigos de Lucas, que vinieron de Madrid, y Eduardo con algunos parientes que se empeñaron en estar presentes. Marina observaba desde la ventana de la habitación, sintiendo una emoción diferente crecer en el pecho. Todas aquellas personas estaban allí por elección, porque realmente querían celebrar el amor que ella y Lucas habían encontrado. No había obligaciones sociales, intereses ocultos o apariencias que mantener. Era celebración pura. El sacerdote que iba a celebrar la ceremonia era un hombre sencillo de la ciudad cercana, conocido por Lucas desde la infancia. No había pompas eclesiásticas, solo la simplicidad de alguien que realmente creía en el sacramento que estaba celebrando. Cuando llegó la hora, Marina caminó sola hacia el altar. Había considerado pedir que Eduardo la acompañara hasta Lucas, pero decidió que quería hacer aquel recorrido por sus propias piernas, simbolizando la jornada que había hecho para llegar hasta aquel momento. El sonido de la guitarra acompañaba sus pasos, tocada por uno de los empleados de la hacienda, que tenía talento musical. La melodía era una canción española clásica sobre el amor verdadero, sencilla y bonita como todo lo demás en aquel día. Cuando Marina apareció en la entrada del espacio donde la ceremonia se celebraría, un murmullo de admiración recorrió a los invitados. Pero ella solo tenía ojos para Lucas, que estaba esperando en el altar con una expresión que mezclaba amor, admiración y algo muy parecido al asombro. Él usaba un traje oscuro sencillo, sin excesos, pero estaba devastadoramente elegante. Los cabellos estaban cuidadosamente peinados, pero Marina podía ver que sus manos temblaban ligeramente. Nerviosismo de novio que la hizo sonreír con ternura. Cuando ella llegó al altar, Lucas extendió la mano para ayudarla a subir los 2 escalones hasta donde él estaba. El toque de las manos de ellos fue como una descarga eléctrica que confirmó para ambos que aquel momento era real, era de ellos, era para siempre. «Estás demasiado hermosa para ser real», susurró Lucas, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Estoy real», susurró ella de vuelta, «y estoy aquí para siempre». La ceremonia fue sencilla y conmovedora. El sacerdote habló sobre el amor como elección diaria, sobre construir una vida basada en el respeto mutuo y el crecimiento conjunto. Las palabras estaban dirigidas específicamente a Marina y Lucas, no un texto genérico decorado para cualquier pareja. Cuando llegó el momento de los votos, Lucas habló primero. «Marina, cuando llegaste aquí hace meses, pensé que estaba recibiendo a alguien que necesitaba ayuda, pero descubrí que quien necesitaba ayuda era yo. Tú me enseñaste que existe una diferencia entre estar acompañado y no estar solo. Tú trajiste luz a lugares que yo ni sabía que eran oscuros. Prometo pasar el resto de mi vida amándote, no solo por lo que eres, sino por lo que me ayudas a ser». Marina sintió lágrimas escurrir por su rostro, pero cuando llegó su turno de hablar, su voz salió firme y clara. «Lucas, tú me salvaste de una vida que no era mía. No solo me trajiste a tu casa, sino que me trajiste a mí misma. Tú me enseñaste que merezco ser amada, que tengo valor, que puedo ser fuerte. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo construir contigo una vida que sea nuestra, verdadera, y llena de todo el amor que aprendí que tengo para dar». Las alianzas fueron bendecidas e intercambiadas. Aros sencillos de oro que Lucas había mandado hacer a un orfebre local, grabados por dentro con la fecha de aquel día y las iniciales de los dos. «Por los poderes que me han sido conferidos por la Iglesia y por el Estado español, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». El beso fue diferente de todos los otros que habían intercambiado. Era un sello de promesa, confirmación de futuro, celebración de amor conquistado contra todas las probabilidades. Cuando se separaron, los invitados aplaudieron con entusiasmo genuino, y Marina sintió como si estuviera flotando. La fiesta que siguió fue exactamente como ellos habían soñado,
comida regional preparada por María Antonia y sus ayudantes, música en vivo tocada por los propios invitados, baile bajo las estrellas que brillaban sobre la dehesa sin la interferencia de las luces urbanas. Marina bailó con Lucas, con Eduardo, con empleados de la hacienda que la habían acogido como a una hija. Ella reía a carcajadas, sin preocuparse si el sonido era adecuado o comedido. Jugaba con los niños presentes, conversaba con las mujeres sobre plantas y culinaria local, escuchaba historias de los hombres mayores sobre los antiguos tiempos de la región. Era ella misma, completamente, sin filtros ni máscaras. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, un coche se detuvo en la entrada de la hacienda. Marina, que estaba bailando con Lucas, ni siquiera notó la llegada. Fue Eduardo quien se acercó a la pareja con una expresión curiosa. «Lucas, hay alguien aquí preguntando por Marina», dijo él. «Una mujer de Madrid. Dice que es familia». Marina sintió el estómago revolverse. Sabía instintivamente quién era antes incluso de girarse para mirar. Elena Almeida Prado estaba parada en el borde del área de la fiesta, visiblemente fuera de lugar en el ambiente rural, con su vestido de diseñador y zapatos de tacón que se hundían en el suelo de tierra batida. Parecía más pequeña y frágil de lo que Marina recordaba, y había algo en su expresión que ella no consiguió identificar inmediatamente. «Madre», dijo Marina, acercándose lentamente, «¿qué hace usted aquí?» Elena miró a su alrededor, observando la fiesta sencilla pero alegre, la decoración rústica pero elegante, los invitados que claramente se estaban divirtiendo de verdad. «Yo vine a verte», dijo ella, con una voz que sonaba extraña en los oídos de Marina. «Vine a pedirte disculpas». Marina se quedó en silencio, procesando palabras que nunca había esperado oír de su madre. «¿Disculpas por qué?» «Por todo. Por no haber visto quién eres realmente. Por haber intentado hacerte ser alguien que nunca fuiste. Por haberte echado de esa manera». Elena hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su hija. «Por no haber sabido amarte bien». Lucas se acercó, poniendo una mano protectora en el hombro de Marina, pero no interfirió en la conversación. «¿Qué cambió?», preguntó Marina, genuinamente curiosa. «Los vi a los dos en la boda de Isabela. Vi cómo él te mira, cómo tú brillas cuando estás con él. Vi que eres feliz de una forma que yo nunca conseguí hacerte ser». Elena bajó los ojos. «Y me di cuenta de que perdí una hija por arrogancia y ceguera». Marina sintió emociones conflictivas debatiéndose en su pecho. Parte de ella quería abrazar a su madre y perdonar todo inmediatamente. Otra parte recordaba décadas de humillación y rechazo que no podrían ser borradas con un simple pedido de disculpas. «Madre», dijo ella finalmente, «yo acepto sus disculpas, pero usted necesita entender que yo ya no soy la misma persona que salió de Madrid. Yo cambié, encontré mi lugar en el mundo, y ese lugar es aquí». «Lo sé», respondió Elena, sorprendiendo a Marina con su sinceridad. «Y quizás sea eso lo que vine a hacer, no a pedirte que vuelvas, sino a decirte que estoy orgullosa de quien te has convertido». Fueron palabras que Marina había soñado oír toda su vida, pero ahora que las oía, percibió que ya no las necesitaba para sentirse completa. «Gracias por haber venido», dijo ella. «Significa mucho para mí». Elena asintió. Miró una última vez la fiesta a su alrededor, la alegría genuina, el amor verdadero que permeaba cada detalle, y se dirigió de vuelta al coche. «Marina», la llamó ella antes de partir. «Sé feliz, te mereces ser feliz». Cuando el coche desapareció en la carretera oscura, Marina se quedó parada por unos momentos, procesando lo que había sucedido. Lucas la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Libre», respondió ella con sorpresa en su propia voz. «Por primera vez, en la vida completamente libre». Ellos volvieron a la fiesta, que continuó hasta altas horas. Marina bailó, rió, celebró con una intensidad que venía de saber que aquella era su vida real,
su familia elegida, su amor verdadero. Cuando los últimos invitados se fueron y ellos se quedaron solos, Marina y Lucas caminaron de la mano hasta la orilla del arroyo donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. «Señora Fernández», dijo Lucas, experimentando el nombre nuevo. «Me gusta cómo suena», respondió ella sonriendo, «aunque todavía es extraño pensar que alguien me quiere lo suficiente como para compartir su nombre conmigo». Lucas dejó de caminar y se giró para encararla completamente. «Marina, no tienes idea de lo que significa para mí tenerte en mi vida. No es solo amor, es como si me hubieras mostrado colores que yo nunca había visto antes. Tú hiciste lo mismo conmigo», dijo ella, tocando el rostro de él con dedos delicados. «Me mostraste que puedo ser amada exactamente como soy». Ellos se besaron bajo la luz de las estrellas, marido y mujer, dos corazones que se habían encontrado el uno al otro contra todas las expectativas. En los meses que siguieron, Marina floreció aún más. Asumió responsabilidades en la administración de la hacienda, implementó proyectos de educación ambiental para las comunidades locales, comenzó a escribir sobre sostenibilidad rural para revistas especializadas. Lucas observaba su transformación con admiración creciente. La mujer tímida que había llegado a la hacienda se había convertido en una líder natural, respetada por los empleados, querida por la comunidad local, reconocida regionalmente por su trabajo. Cuando supieron que Marina estaba embarazada 6 meses después de la boda, Lucas lloró de alegría. Iban a formar una familia basada en el amor verdadero, el respeto mutuo y en la certeza de que cada niño que trajeran al mundo sería amado incondicionalmente. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Lucas, con las manos apoyadas en la barriga aún pequeña de Marina. «Esperanza», dijo ella, sin dudar, «porque fue eso lo que tú me diste cuando más lo necesitaba». Años después, cuando Marina miraba hacia atrás, apenas conseguía creer en la jornada que había recorrido. La mujer que un día había sido considerada la hija fea, ahora era madre de 3 niños hermosos, esposa de un hombre que la adoraba, líder de una comunidad que la respetaba. Ella había aprendido que la verdadera belleza no tenía nada que ver con patrones externos, sino con la valentía de ser auténtica. Había descubierto que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien elige amarte todos los días, y había comprendido que a veces el destino necesita romperte completamente antes de enseñarte cómo reconstruirte más fuerte. La Hacienda Santa Elena se había convertido en una referencia nacional en agricultura sostenible, pero para Marina ella era simplemente su hogar, el lugar donde había descubierto quién era realmente, donde había aprendido a amar y ser amada, donde había construido una vida que era verdadera. Y cuando sus hijas preguntaban sobre su historia, sobre cómo había conocido a papá, sobre cómo había llegado a la hacienda, Marina contaba con orgullo sobre la jornada que la había transformado de rechazada en amada, de invisible en indispensable, de hija fea en mujer completa. Porque al final, aquella había sido siempre la verdad que nadie había conseguido ver. Ella siempre fue todo lo que Lucas siempre soñó. Y él siempre fue todo lo que ella nunca supo que estaba buscando. El amor había vencido. La verdad había prevalecido. Y ellos vivieron felices para siempre, no porque la vida se volvió perfecta, sino porque aprendieron que el amor verdadero convierte cualquier imperfección en belleza.